Muy buen día tengan todos. Bienvenidos una vez más a mi programa El Karma Cubano, que se transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, hora de Cuba, desde mis plataformas de Ecos del Goca. Mi nombre es René Serrano y le doy la bienvenida a todos los que van adicionándose, llegando al canal, los que van haciendo comentarios, mi hermano David, mi hermano Dave, Andy, gracias por estar acá, gracias por el apoyo. Hoy tenemos un programa de los que no se pueden perder. Es un programa especial porque es una diferencia enorme que ha tenido mi invitado de hoy, que ha hecho su espacio en su schedule, su horario siempre ocupado, para dedicarnos un tiempo para debatir eso que tanta atención ha llamado, es del tema de si éramos españoles o cubanos, desde el punto de vista jurídico o el que sea, en el siglo XIX cubano. Pues es un honor para mí, sinceramente, presentarlo. Es un honor que dedique su tiempo a mí. Es alguien a quien admiro, aunque no comparta algunas ideas, como va a estar de manifiesto el día de hoy, pero por sobre todas las cosas es un cubano que también lucha por la libertad de Cuba desde su punto de vista. Es un escritor, es un amante apasionado de la historia, es alguien que además ha demostrado pensar en Cuba, que es una de las esencias y columna vertebral de este programa, donde no solamente invitamos a creer en lo que decimos, sino a pensar, porque pensar es la base de disipar la ignorancia, y una vez que usted adopta sus propias opiniones de acuerdo a lo que lee, a lo que escucha, al argumento que tiene, puede llegar a un estadio superior, que es el estadio que estamos buscando los cubanos, que es la libertad. Pues no me enrollo más, no quiero que demore mucho la presentación, porque realmente vamos a tener un programa de verdad de los buenos. Hay muchos amigos en España, hay amigos acá en Cuba que están esperando este debate, que por sobre todas las cosas va a ser un debate con cultura del debate, que es uno de los parámetros principales de esto que vamos a tener hoy, de este programa, porque queremos mostrar que podemos tener divergencias, pero a la misma vez vamos a hablar de argumentos y no ad hominem, no vamos a hablar de la persona, porque en realidad lo que importa es lo que usted al final se lleve, porque de un debate amistoso, de un debate con cultura y con educación, siempre gana el que pierde, porque el argumento que pierde se lleva los elementos del argumento que gana, y por lo tanto vamos a ganar todos. Bienvenidos, de verdad, muchas gracias, dejen su like. Estamos transmitiendo desde una plataforma diferente, así que hay muchas cosas que se me escapan, pero me siento un poco desubicado, pero no importa, porque lo importante hoy es este invitado, que es Michael Arista Salado. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, hermano. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Gracias. ¿Me escuchas? Sí, te escucho alto y claro. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Te escucho Gracias muy por bien. Bueno, la invitación no, porque yo fui quien traté de contactar contigo y te pedí que me dieras un espacio y tú inmediatamente me lo diste, así que te agradezco mucho. Eso es algo importante de dejar claro, que tu disposición a darme un espacio en tu tribuna. Muchas gracias. Muchas gracias, mi brother. Gracias a ti. Dicho sea de paso, Michael Arista Salado tiene su canal de YouTube, Cuba Española, así que los que escuchen sus argumentos está abajo de su nombre, acá en el logo, así que pueden seguirlo, pueden apoyarlo. Es siempre interesante tomar varias opiniones para después usted crear la suya propia, pero es un argumento interesante. Pues el programa de hoy, lo que vamos a hacer, Michael, es vamos a darnos turnos a favor y en contra con nuestros argumentos. Turno de 10 a 15 minutos donde expongas los argumentos que te sirven a ti para sustentar tu teoría. Yo voy a exponer los míos y luego vamos a tener réplica y contrarréplica, atendiendo algunas preguntas de las personas en el chat, que yo sé que hay muchas personas que quieren hacer sus preguntas, tienen sus dudas, están en posiciones eclécticas, que no saben para dónde coger, y que al final ellos van a hacer las preguntas y nosotros vamos a responder de acuerdo a lo que sepamos. Así que sin más, te cedo el micrófono para que exponga por qué consideras que éramos ciudadanos españoles en el siglo XIX cubano. A ver, muchas gracias. No solamente que éramos españoles, ciudadanos españoles, es decir, con naturaleza española en el siglo XIX, sino tenemos una naturaleza española desde el siglo XV. Es decir, Cuba y Puerto Rico son incorporados a la corona de Castilla, y esto es así por ley. Con lo cual, los súbditos, o sea, los naturales de Cuba y Puerto Rico, son súbditos del rey de Castilla. Las reglas de sujeción son las anteriores a la ciudadanía. Es decir, hoy se llama ciudadanía, pero antiguamente se llamaba naturaleza, y antiguamente era las leyes de sujeción, leyes generales de sujeción. Entonces, la prueba más fehaciente de que éramos ciudadanos españoles está en el Real Decreto de 11 de mayo de 1901.
Y dice el artículo primero de ese Real Decreto, lo tengo aquí, publicado en la Gaceta Oficial del Ministerio de la Guerra el 14 de mayo. Dice, artículo 1. Los naturales de los territorios cedidos o renunciados por España en virtud del Tratado de Paz con los Estados Unidos de 10 de diciembre de 1898 han perdido la nacionalidad española. Es decir, si la han perdido es porque la teníamos. Con lo cual, no se trata aquí de una opinión, no se trata aquí de un criterio. Sencillamente, jurídicamente, los naturales de Cuba y Puerto Rico eran naturales españoles y perdieron esa naturaleza por el artículo 9 del Tratado de Paz. Entonces, esa es la prueba incontestable. O sea, ese es el gobierno diciendo, perdieron su naturaleza española, eran españoles. Por otra parte, están las sentencias del Tribunal Supremo, sentencia número 80 de 1904, donde dice categóricamente, ¿por qué? Porque habían viudas de españoles que pelearon por España que no podían cobrar sus pensiones. Y el Tribunal Supremo dice, los naturales de ultramar, en esa sentencia y en otras también, de 1904, dice, los naturales de ultramar perdieron su naturaleza, perdieron su nacionalidad. Y esto, por supuesto, no, lo que estamos diciendo es que lo cubano nace dentro de España. Por lo tanto, esta idea de contraponer lo cubano contra lo español es una locura. Y lo único que hace es justificar por qué tenemos que echar a España de Cuba. Pero lo cubano nace dentro de España y no es oprimido por España. Y podemos hablar de eso también. Se mencionó también en el programa anterior, lamentablemente, que ningún cubano estuvo en el tratado de paz, en las conferencias. Eso no es cierto. O sea, Wenceslao de Villaurrutia y Buenaventura Abárzuza fueron dos cubanos que estuvieron en la Comisión de París. Y Wenceslao de Villaurrutia, el Marqués de Villaurrutia, es un personaje increíble. Fue académico de la Real Española. Es un hombre, es un escritor, es un filósofo, es un hombre que tiene unas virtudes extraordinarias. Y esta es uno de los elementos de por qué echamos a un lado todo el valor intelectual que tienen españoles cubanos que lucharon por España y que pelearon dentro de España y pelearon por mantenerse dentro de Cuba. Dentro de España, mantener a Cuba dentro de España. Quiero dejar tres claros y ya con esto te cedo la palabra, que los cubanos tenemos los cubanos hemos dado tres grandes muestras de actos cívicos de los que no se habla. El primero fue el Pacto del Zanjón, que se entierra y se prefiere hablar de la protesta de Baraguá. El pacto siempre tiene más valor cívico que la violencia. El segundo fue el Pacto de Confluente, que acabó con la Guerra Chiquita. Y el tercero fueron las elecciones de 1898. A los cubanos no se nos dice que los cubanos íbamos a votar, no solamente en estas elecciones de abril de 1898, pero también fuimos a las urnas en el 85, en el 87, en el 89, en el 91, en el 93, para elegir representantes al Parlamento español. Es decir, un territorio en lo que los naturales son ciudadanos y que además eligen a sus representantes al Parlamento, no es una colonia, es parte integrante de la nación. Pero lo más terrible es que casi el 50% del padrón electoral fue a votar en 1898, en abril de 1898. Las personas que no tienen derechos, los que no son ciudadanos, no pueden votar. Y fueron a votar los cubanos. El 80% de estos votos se determinó, el 80% de las personas que fueron a votar votaron por mantenerse dentro de la autonomía. Entonces, la voluntad soberana de los cubanos nunca fue respetada. Y estos son elementos que hay que tener en cuenta, porque muchas veces ensalzamos la independencia y dejamos a un lado una parte esencial de nuestra identidad. Podemos ser de Congo, de Carabalí, Bantú y todo lo que queramos, pero realmente la coiné hispana, nuestra base, es una base española. Es una base española y eso me imagino, y lo estamos diciendo en idioma español, o sea que me parece que renunciar a eso es renunciar a nuestros padres y no creo que están en contradicción uno con otro. Yo llevo una demanda y lamento que lo hablen en primera persona, llevo una demanda
que lo que intenta es que se derogue, que se denuncie ese artículo 9 tan oneroso para España y para los cubanos, para que los cubanos que lo deseen puedan recuperar su ciudadanía española, que es nuestra ciudadanía originaria, porque lo que hizo el artículo 9 es completamente ilegal. Tienes tú la palabra ahora. Muchas gracias, Michael, por tu exposición. Ok, yo voy a exponer más o menos mis argumentos al respecto. Cuando hablamos de ciudadanía y de nacionalidad, estamos hablando desde mi punto de vista de términos jurídicos. Y no se puede olvidar que estos términos jurídicos dependen especialmente de una relación sinalagmática, o sea, de ambas partes, entre el Estado y una persona natural que está en su territorio. O sea, ciudadanía y nacionalidad pueden ser retiradas en cualquier momento, porque esta relación sinalagmática, tanto la persona de manera expresa o de manera tácita puede renunciar a ellas, o el Estado la puede retirar ante un delito. Es así hasta ahora y siempre ha sido así. El concepto de Estado-nación es un concepto muy nuevo en la humanidad, parte desde la Revolución Francesa y el Renacimiento. O sea, no es algo que se tiene un conocimiento antiguo que viene desde Roma quizás, aunque el concepto de ciudadanía viene de Roma. No voy a entrar hasta allá atrás porque no quiero que se vaya muy lejos y no quiero que sea muy teórico mi exposición, pero sí quiero dejar claro que la ciudadanía es la relación jurídica que se establece, pero además es una relación política que implica una serie de derechos políticos que este ser humano, esta persona natural, debe ejercer para que se le reconozca como tal la ciudadanía. En cambio, la nacionalidad, además de ser esta relación jurídica entre el Estado y la persona natural, la nacionalidad implica un sentimiento, implica una serie de elementos que componen la nacionalidad que ya van más allá de solamente el mero hecho jurídico. Por eso tú y yo podemos sentirnos nacionales, aunque vivamos en Estados Unidos, aunque vivamos en la Conchinchina o nos vayamos con un cohete con Elon Musk. Dejando esto claro con el tema este de la nacionalidad y ciudadanía, que son términos puramente jurídicos y que sí pueden ser arrebatados, sí pueden ser de manera unilateral, porque además, en tanto una de las partes en este contrato que se establece, una de las partes determine romperlo, ahí se puede romper en cualquier momento y los supuestos de ley están en todas las leyes. Digamos, el Estado te lo retira por alta traición o por asumir la ciudadanía o la nacionalidad de otro país y ahí se acaba. Además, lo dicen las leyes, lo decían incluso las leyes de la etapa esta del siglo XIX. Lo otro que puede pasar es que la persona decida desprenderse de esa nacionalidad o ciudadanía y también lo puede hacer. Estos son conceptos que son a veces malinterpretados, pero que en realidad emprende esto. En otra par de términos muy importantes para la exposición que quiero hacer y dejarlo sentado es el tema de la colonia, si éramos colonia o éramos provincia. Y en este término, yo no voy a entrar en debates semánticos, no quiero entrar en algo muy demasiado teórico que huele demasiado alto, solamente quiero ir a la percepción. ¿Qué percepción, qué sensación teníamos? Si era una sensación de libertad bajo el dominio español o bajo el poder español en Cuba, si era una sensación de libertad, entonces yo me inclino a la idea de que éramos provincia. Si era una sensación de dominación, entonces para mí éramos colonia. Y éramos colonia en el sentido de que esta dominación estaba dada por el control absoluto férreo que tenía la corona española sobre el territorio cubano. Entonces, si éramos colonia o éramos provincia, ya eso depende de cada cual la sensación que tenga. Yo no tengo sensación de que tuvimos libertad, incluso políticamente se nos quitó en determinados periodos, porque hablamos mucho del constitucionalismo español que empieza con Bayona, no con Cádiz, empieza en 1808, luego con la Constitución de Cádiz de 1812, luego las diferentes constituciones que se vinieron hasta la del 76, que es esta que se está citando siempre y que es la que estaba vigente en el Tratado de París. Pero todas estas constituciones sufrieron interrupción política porque los eventos políticos en España fueron terribles en el siglo XIX. Tuvimos hasta reyes de Francia, reyes de Italia, reyes de Alemania. Tuvimos una mezcolanza, tuvimos un sexenio liberal del 68 al 74, donde no teníamos reyes y fue la primera vez que Cuba fue república. En fin, tuvimos muchas variantes y nos fuimos ajustando a todas esas variantes. Por lo tanto, en el aspecto jurídico, puramente dicho, a mí me parece que voy a hacer una anécdota rápido que define bien claro esto de del derecho que teníamos como ciudadanos o como nacionales. Yo tenía un viejo profesor en la universidad que decía, ok, en el derecho hay tres factores. Uno, tener el derecho, y eso te sirve para tu demanda, Michael. El primero es tener derecho. El segundo es saberlo defender y el tercero es que te lo den.
porque puedes tenerlo, puedes saberlo defender y al final puede que no te lo den, o puede que lo tengas, no lo sepas defender y entonces no te lo darán. Y puede que pasen las tres cosas positivas. En fin, ya dejando sentado este tema de los conceptos de ciudadanía y nacionalidad, por qué colonia y por qué provincia, en dependencia como usted le dé la sensación, si éramos libres o estábamos dominados, voy a pasar al plano ya de lo que es nacionalidad como tal, porque dije que no era solamente un vínculo jurídico, sino además un vínculo sentimental. Y en este vínculo sentimental tiene que ver mucho con la antropología cultural, que es esa parte de la ciencia, y tuvimos la suerte de tener a don Fernando Ortiz, que fue un antropólogo extraordinario, un etnólogo, y que él trabajó mucho esta parte, porque es esa parte que habla de los elementos que componen la nación y que estudia todos aquellos elementos que componen la cultura de un grupo de personas. O sea, cultura, costumbres, mitos, lenguaje, que como bien dices, porque esa es una cosa que no he dicho y quiero dejar clara. Mi posición con respecto a la situación de Cuba en el siglo XIX no tiene para nada que ver con una posición de culpar a la corona de nada, de ese sentimiento antiespañol, de ese sentimiento que me han inculcado por un adoctrinamiento en Cuba. No tiene que ver con eso, al contrario, yo vivo orgulloso de mi herencia hispana, agradezco que estemos hablando en español. Quizás si me pregunta muy rápido, quizás prefiero cuestiones de la reforma, de países de la reforma como Inglaterra, pero la contrarreforma no estuvo mal porque tenemos muchos elementos buenos de la cultura española y no se puede hablar de la patria que es Cuba y que yo defiendo sin hablar de España. España es un elemento fundamental de nuestra cultura y gracias a que España nos trajo todos estos elementos, nosotros somos la patria que no se puede amar a Cuba si no se ama a España también. Entonces, quiero dejar esto sentado porque hay muchas personas que enseguida se van y se la toman con la de fumar. Y entonces se van completamente del debate y comienzan a atacar a uno ad hominem porque piensan que uno está atacando a España y nada que ver. Yo no creo en la restitución, yo no creo en esas demandas absurdas del día de hoy de estos gobiernos socialistoides de América, como el de México, que tiene esta campaña visceral contra la herencia hispana. Yo no creo en nada de eso porque me parece que es una gran falacia. Al contrario, yo vivo orgulloso. ¿Quieres decir algo, Michael? Sí, quiero decir que tenemos tenemos que ajustarnos al tema porque si no se nos va lo central aquí. Y quiero decir que no se trata de una percepción, o sea, porque tú no viviste el siglo XIX, ni el siglo XVIII, ni el XVII. Se trata, esa percepción es imposible porque tú no lo viviste. Entonces, esa percepción te va a llegar a través de la literatura, a través de lo que tú puedas leer y lamentablemente, según lo que ya hemos visto, o sea, tus referencias están muy encasilladas en una parte de esa percepción y que no es la totalidad de la percepción. Por ejemplo, has hablado de, digamos, por ejemplo, de los estudiantes de medicina. Yo vi el programa y lamentablemente se vuelve a culpar a España. Yo no tengo, ahora que se habla de que España pida perdón y disculpas y toda la bobería esta, yo que no tengo la representación del pueblo cubano, pero seguramente algunos miles sí, yo le pido perdón a España, porque esos muertos no son de España. Quienes mataron, porque eso fue un asesinato, el asesinato de los estudiantes de medicina, que hay que decirlo así, está mal hoy, ayer, mañana y pasado, está mal, pero no fueron los españoles, fuimos los cubanos, mi bisabuelo, tu bisabuelo, el otro, los que estábamos en Cuba. Los bisabuelos de los españoles estaban en España haciendo su vida. Y la reconcentración y la de Weyler, pero déjame, un momentico, Michael. Déjame terminar el argumento. Sí, dale. Déjame terminar el argumento un momentico. Claro. Y entonces después vamos a tener réplica y contrarréplica donde perfectamente... Yo voy anotando acá las cosas, porque yo tengo cosas de réplica y contrarréplica de lo que dijiste, pero quiero primero exponer mi argumento porque es la base de lo que después podemos explicar. Es imposible para mí concentrarnos en la nación solamente en el aspecto jurídico. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno habla de nación, uno habla de tres elementos fundamentales. Elemento población, que es muy importante, el elemento territorio, que es también muy importante, y el elemento poder. Cuando cualquiera, que es algo que pueden buscar todos en Google, ponen elementos de una nación, les van a aparecer estos tres elementos. Entonces, para mí es muy importante en el tema de considerarnos nacionales o no,
tener en cuenta los tres elementos, no solamente el elemento poder, que se desprende del elemento poder, el elemento jurídico. Entonces, cuando hacemos solamente un análisis del elemento jurídico, Michael, estamos haciendo un análisis demasiado puntual de los tres elementos, uno del tercero. O sea, para mí es muy importante para defender mi tesis, que éramos cubanos ya en el siglo XIX, que ya pensábamos como cubanos, teníamos un territorio nacional, teníamos una serie de elementos importantes, tenemos que analizarlos todos. Pero voy a ser rápido, voy a ser breve. Lo que te pido, Michael, ve anotando si quieres, y yo te voy a dar todo el tiempo del mundo, réplica contra réplica, porque es que para analizar esto no podemos analizarlo en solo un punto de vista de mi forma de verlo. Entonces, ¿a dónde iba? Los tres elementos de la nación, que cualquiera puede buscar en Google, son población, territorio y poder. Del poder, que es el Estado, se desprende el derecho, que es el elemento por el que nos estamos guiando, o te estás guiando tú en este caso para hacer el análisis si éramos españoles o cubanos. Pero esto es una parte, es el apellido o un elemento del tercer elemento de la nación. Por lo tanto, vamos a empezar con la población y voy a ser breve. He compilado acá todos los censos que se hicieron en Cuba y los voy a mostrar aquí en pantalla, si lo puede poner la producción, para que las personas vean el elemento población en Cuba en el siglo XIX. Estos son todos los censos efectuados en Cuba con la cantidad de habitantes que había. Hay dos del siglo XVIII, que son el del 74 y el 92. El del 74 es el primer censo que se hace en Cuba. Ahí plantea cuántos. He compilado lo más importante. Es un análisis muy breve, pero lo que quiero es que se entienda la idea. La población en Cuba, desde el 74 hasta el 99 o 87, que fue el último censo que hizo España, porque el del 99 tiene sus interpretaciones, pero bueno, yo pongo todos lo que se hicieron en Cuba. Pueden ver ahí la cantidad de blancos, la cantidad de negros o no blancos que habían en Cuba, cómo fue variando la población. O sea, siglo XVIII, los dos últimos censos, vemos una mayoría de población. En finales del siglo XVIII, ya vemos ya que en el último censo, en el 92, teníamos más no blancos que blancos. O sea, la población cubana ya estaba recibiendo este influjo de migración esclava o esclavizada de personas de África, ya sea de Nigeria, del Congo, que vinieron la mayor cantidad, de Nigeria o de Camerún con el tema del calabar, que he analizado en otros momentos. Ya después vemos los demás censos, que son los censos importantes, porque cuando yo hablo del siglo XIX cubano en el tema población, es vital para entender que éramos cubanos, porque aquí es donde se forma la mezcla del mestizaje o de la criollez que hablaba Fernando Ortiz cuando analiza esto. Entonces, don Fernando Ortiz se refiere a estas cosas para analizar que ya éramos una población completamente diferente en muchas cuestiones a la metrópoli o al español peninsular. Entonces, dejando esto por sentado, que no lo voy a leer todo porque lo que quiero es que lo vean, cómo va aumentando la población en Cuba. El siglo XVIII apenas teníamos habitantes. En el 1792 teníamos 273.979 habitantes según el censo español realizado este año. Ya para el año 1887, que es el último censo que hace España en Cuba, ya teníamos 1.609.075 habitantes. Entonces se ve claramente que ya la población en Cuba ha variado mucho porque recibimos mucha inmigración de África con estos negros esclavos o esclavizados que traían de allá, pero también la recibimos de Haití con los franceses, también la recibimos de China con los culíes, también la recibimos de los yucatecos, por supuesto de España y sobre todo de las islas, especialmente las Islas Canarias, por el temor que había que históricamente Cuba se convirtiera en Haití y que esta desproporción que había al principio del siglo XIX con relación de negros o no blancos y los blancos diera el traste que nos convirtiéramos en Haití. Entonces había mucho miedo, inspirado incluso por Francisco Arango y Parreño, que es el primer precursor de que se cambie este tema poblacional en Cuba y por eso se invita a más inmigración. Pero todos estos que llegaron a Cuba fueron nuestros ancestros. Los ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, llegaron en el siglo XIX cubano y por eso hay la semilla de la cubanidad. Este es en el aspecto de la población, que es un aspecto muy importante para analizar el aspecto humano de una nación. Ya nosotros éramos diferentes, pero si seguimos analizando, podemos ver que en las artes ya éramos diferentes. Éramos diferentes en la música, porque el influjo que tuvo la música de África tuvo mucha repercusión en el cubano que nosotros éramos. Y esto no lo podemos dejar a un lado, porque si dejamos a un lado, si éramos cubanos o españoles, dejamos a un lado un elemento fundamental de los elementos de la nación.
en las artes plásticas, con la Academia San Alejandro, con la Academia San Carlos y San Ambrosio, el Colegio San Carlos y San Ambrosio del Obispo Espada. No voy a hacer historia porque lo que quiero llegar es al punto, pero el que tenga duda podemos de cada uno de estos puntos hacer otro programa enorme porque son puntos muy ricos en información. Pero sobre todas las cosas quiero parar en la literatura, porque ya para esta fecha se había escrito por Cirilo Villaverde esa gran novela de Cecilia Valdés, donde narra la historia de una mulata que es además huérfana de padre, la madre estaba loca y que ella reconcentra en ella, por Cirilo Villaverde, todos los elementos de la nación de una forma bien interesante. Pero más allá de eso, quiero hablar de un poeta cubano que en el año 1825, para que se entienda si se creía o no que éramos cubanos o no, en el año 1825, José María Heredia, este gran poeta cubano, escribió, entre otros poemas dedicados a Cuba, el himno del desterrado. Y quiero leerle solamente los 2 últimos párrafos de este tema, porque yo creo que nos enseña si éramos o no cubanos. Y esto es algo que el cubano tiene que entender, porque ellos ya se veían como cubanos, aunque un aspecto de la última parte que es el poder, que es el aspecto jurídico, decía otra cosa, pero la realidad era esta que pasaba en Cuba. Dicen los 2 últimos párrafos, Cuba. No sé si lo puede poner la producción para que se vea el himno del desterrado y cada cual pueda. Este es el himno del desterrado totalmente en un libro que yo tengo. Está así. Esto ni siquiera lo copié y lo puse. Pero ponme los 2 últimos párrafos, por favor, producción, para que aquí está. Cuba, al fin te verás libre y pura, como el aire de luz que respiras, cual las ondas hirvientes que miras de tus playas, la arena es el mar. Besar. Aunque viles traidores les sirvan, al tirano es inútil la hazaña, que no en vano entre Cuba y España tiene inmensas sus olas el mar. Entonces, aquí es un poema muy largo que no voy a leer, pero que pueden leer, porque aquí, si puedes poner la página anterior, por favor, producción, para que las personas puedan pararlo, leerlo, porque estamos hablando de Cuba. Aquí lo que está diciendo en septiembre del año 1825, este bardo cubano, este poeta nacional, José María Heredia, es exactamente ese sentimiento que ya tiene Cuba. Ni siquiera ha pasado, no ha nacido ni Martí en este momento. Martí nace en el 53 y para que las personas se ubiquen, el elemento nación está en las costumbres. Pero además, si vamos a las religiones, para ir más rápido, la religión ni hablar. Las religiones afrocubanas son nombradas afrocubanas porque es la simbiosis y el sincretismo entre las religiones de África y las religiones que habían en Cuba, o sea, la católica con algunos elementos que sí vienen de España, pero que se juntan, se mezclan, se sincretizan en Cuba. Por lo tanto, ya sea de la línea Yoruba, ya sea de la línea Bantú, ya sea de la línea Calabarí, cada una de estas religiones asume elementos que son autóctonos cubanos, por eso se llaman afrocubanas. No voy a entrar en un análisis de las religiones, porque eso también es... Pero es que te me vas del tema, no, me Michael. vas del tema completo. El tema no es o sea, no me vas, la historia de Cuba ya a ver, Michael, hemos leído todos los poemas igual. Eso no me dice, eso no me da a mí. Que lo que te quiero decir es que tú puedes tener tu música, tu arte y todo lo que tú quieras, pero eso no te explica la independencia. Eso no te lo explica, porque nada se parece a la música gallega, a la asturiana o sea, la España se ha creado justamente como la monarquía siendo el gozne de todas estas naciones y nada tienen que ver una con la otra, y aún así se siguen siendo españoles. Es decir, los gallegos son españoles, los catalanes son españoles, los asturianos son españoles, los extremeños todos son españoles y todos siguen siendo sus propias peculiaridades de sus terruños, incluso sus propios idiomas. No estamos hablando, los vascos hablan su propio idioma, los catalanes, los gallegos. Es decir, que nada de esto que me estás diciendo sostiene la idea de que yo necesito independizarme porque yo tengo mi música. Por otra parte, tampoco sostiene la idea de ciudadanía, que es lo que estamos hablando. Tú puedes sentirte muy bien siendo cubano y comiendo friturita malanga, como dijimos, pero eso no te da la ciudadanía. Ciudadanía es otra cosa. La ciudadanía, y sí tengo que insistir en algo jurídico, o sea, la ciudadanía es un elemento jurídico, la colonia es un elemento jurídico porque el derecho está en la vida. Entonces, nos podemos sentir, me alegra que digas colonia, escaparate a españoles o franceses, lo que tú quieras, pero la ciudadanía es un elemento jurídico que es además cierto, político, estable,
y política. Lo que tú quieras. No es lo que yo quiero. Pero, por ejemplo, pero déjame terminar un momentico, Michael, y yo te voy a dar la oportunidad, porque la realidad, a lo mejor me estoy demorando demasiado, pero yo creo que estoy dando los elementos que componen una nación y que es importante para considerarnos o no, más allá del mero elemento jurídico, porque te digo algo, y te lo defino en una frase muy pequeña que le encanta a los españoles decir. A mí me encanta España. Yo cuando voy a España me tratan muy bien. Y ellos dicen, no creo en lo que dices porque veo lo que haces. Entonces, yo lo que estoy hablando es de lo que hacían los españoles en Cuba, no de lo que decían, porque una cosa es que en la ley, en los decretos, cuando la reina Isabel la Católica decía que eran los cubanos provincia de España, cuando decían esas cosas, sí, no se llevaban a la práctica, porque pero eso es lo que tienes que probar. Eso es lo que tienes que probar, no la música, no el teatro. No. Es que todo forma parte de una nación, Michael. Perdóname, pero nos vamos a ir por un tema que no es el tema que estamos. Lo que tú tienes que demostrar es, cuando la Isabel II dijo, ustedes son provincia de ultramar y no lo éramos, eso es lo que tienes que probar. Pero si no lo pruebas y lo dejas en el elemento de que no, pero como por ejemplo en el programa que le das un brochazo a la Constitución del 12, o sea, el mérito de Cuba en la Constitución del 12 no es que seamos nombrados como provincia, como parte de la nación. No. Es que en el decreto que llama a las cortes están diciendo los vastos y ricos territorios americanos no son colonias ni factorías, son parte integrante de la nación y los llaman. Y va Jáuregui y Aróstegui, va Félix Varela, toda esa gente van a las cortes de Cádiz como representantes de Cuba. Entonces, este es el elemento que hay que hablar, no de la música o del arte, porque eso no tiene relevancia jurídica. Sí, tiene relevancia jurídica. Es como la amistad no se regula, pero el matrimonio sí. Entonces, Michael, vamos a hacer una cosa. Déjame terminar un momento la intervención y te prometo que te voy a dar todo el espacio y el tiempo. Yo tengo tiempo y seguro que las personas que están participando aquí estamos para debatir y sacar nuestras mejores conclusiones. Yo sé que no te voy a convencer, no me vas a convencer, no se trata de eso, se trata de tener un debate con cultura del debate, donde por favor, déjame un momentico terminar mi idea, porque me invitaste a debatir, pero no me quieres escuchar y no quieres escuchar mis elementos. ¿Entiendes? Entonces, dale. Yo quiero que te sientas como en casa, pero déjame un momentico terminar. Yo voy a terminar pronto, mi hermano. Dale. Entonces, yo decía, el elemento jurídico no es el único, y analizarlo a través del elemento y la óptica liliputense del elemento jurídico es de meritar una serie de elementos que componen la nación, porque eso es algo que puedes buscar. Si tienes un monitor a mano o algún teléfono a mano, busca elementos que componen la nación. Entonces, para nosotros sentirnos nacionales o no, necesitamos completar los tres elementos. De los tres, te cuento, uno solo, que es el poder, es el que estaba de parte de España, y ni ese a veces, porque además el elemento ciudadanía, que es, en este debate hay un problema conceptual muy grande, y es el problema conceptual de que no se define exactamente qué es ciudadanía, qué es nacionalidad. Yo estoy definiendo nacionalidad porque me parece muy importante los elementos de la nación que componen, además del elemento jurídico, que esta relación del Estado con la persona, es el elemento de las costumbres que forman parte de una nación. Por eso tú y yo nos sentimos cubanos aunque vivamos fuera. Entonces, y aunque nos los niegue la dictadura actual del sátrapa de los Castros por 65 años oscuros en Cuba, a pesar de eso somos cubanos, tenemos nuestros símbolos, tenemos los elementos de la nación con nosotros, y eso nos acompaña donde vayamos. Pero el elemento ciudadanía no es solamente jurídico, brother. Tiene que ver con política, con participación política, porque el elemento ciudadanía se manifiesta de una forma. No es solamente, no basta con que en la ley diga que usted es ciudadano, sino lo puede ejercer. ¿Y cómo usted ejerce el elemento ciudadano? ¿Cómo? Estamos de acuerdo. Exactamente. ¿Cómo usted ejerce el elemento ciudadanía, que es una categoría jurídica? A través del sufragio universal, que es una participación. No necesariamente. Pero es muy importante. Si usted no tiene sufragio universal, no se puede considerar ciudadano de un país, a menos que lo tenga bloqueado por crímenes o por supuestos en ley. Pero en esencia, cuando usted es ciudadano de un país, usted tiene derecho al sufragio universal, por lo menos al activo, que es el derecho a elegir sus representantes. Eso es nuevo. Pero, por favor, Michael, déjame terminar un momento la exposición. Ok, vamos a hacer algo. Si no, porque me siento incómodo que te sientas incómodo. Yo no quiero que te pongas a la defensiva. Quiero que pongamos nuestros mejores argumentos. Sí, y yo estoy tratando de exponer los míos. Sí, pero es que se te vas por la música, te vas por el teatro. Ahora me propones el sufragio. No. O hablamos de ciudadanía como una categoría jurídica,
y qué es lo que significa, o hablamos de nacionalidad y de las artes y de la cultura y de todos estos temas que no tienen relevancia. A ver, Michael. Espérate. Lo que estamos hablando es de si los cubanos éramos ciudadanos españoles o no. Esa es la pregunta. No si los cubanos Mira, te voy a poner un ejemplo que para el cubano es muy fácil de entender, porque esto al final es entender lo que estamos hablando. Si te fijas solamente en el elemento jurídico, en la actualidad en Cuba, según las leyes de Cuba, según lo que legisla esa dictadura atroz, hay una democracia participativa. Según lo que legisla esa ley atroz, hay un país de un Estado de Derecho. Y nada de eso es cierto. Tú y yo lo sabemos perfectamente. Entonces, no me interesa solamente el aspecto jurídico para considerar ciudadanos o nacionales de un país, porque si solamente te fijas en eso, estás atendiendo a lo que quiere el poder. Y a través del poder, ellos te van a hacer el cuento que quieran, porque eso es lo que pasa en este debate. A veces se escucha solamente, se parcializa mucho a las personas y los que escuchan un lado escuchan solamente extremo ese lado y los que escuchan el otro escuchan el otro extremo. Yo quiero llegar al punto medio donde analicemos qué es ciudadanía y qué es nacionalidad y por qué los cubanos ya, que es la esencia, en el siglo XIX ya éramos cubanos, ya sentíamos la nación, ya teníamos un territorio propio, política propia, porque no he llegado ahí, pero la política es muy importante en el siglo XIX cubano. Vienen los movimientos reformistas primeros, anexionistas después, independentistas después, autonomistas por último y después independentistas. Todos estos movimientos lo que querían era el progreso de Cuba, más allá de la narrativa actual que se trata de hacer demonizar a unos en detrimento de otros. Lo que más quiero decir es que se entienda que el elemento político en Cuba se vio viciado todo el tiempo por la participación de Cuba. Recordemos, y no voy a entrar muy adentro de eso, Félix Varela fue condenado a muerte por representar en las Cortes por votar en contra en el año 1823. Félix Varela, este que nos enseñó en pensar, fue condenado a muerte por sentencia junto a otros dos congresistas, personas que participaron en las Cortes representando a Cuba, y tuvo que exiliarse a Estados Unidos por votar en contra de la restauración del rey Fernando VII, el rey Felón, el deseado que fue un indeseable al final. Pero la realidad es que la participación política de esa época se compara mucho con la dictadura actualmente. Ellos dicen que hay libertad de expresión en ley. Si tú te vas, vamos a suponer, vamos a adelantar el tiempo, Michael, y tú y yo estamos en el siglo de, no sé, en el siglo 30 y vamos a analizar lo que pasó en Cuba ahora en el siglo XXI. Cuando vayamos a las leyes vamos a leer unas cosas, pero cuando vayamos a analizar los elementos de la nación vamos a entender que era una nación completamente usurpada por no un extranjero en este caso, sino por nacionales que son unos corruptos y unos vándalos y unos bandidos. Pero de este debate no es lo que estamos haciendo. Tú me estás haciendo un relato, me estás relatando de nuevo todo lo que ya dijiste en el video anterior. Entonces, eso que ya lo dijiste, está en el video anterior. El que quiera verlo, vaya al video anterior. Pero me invitaste, yo te pedí que me invitaras, pero llevas cuántos minutos hablando. Yo te di la oportunidad de exponer tu criterio, Michael, yo fui al grano, y quiero exponer el mío. Pero yo fui al grano pero espérate, con esto de que vas a exponer el tuyo, pero llevas 20 minutos hablando y no llegas al grano. Creo que estoy dando elementos interesantes. Y créeme, tengo mucho que hablar de cada elemento de eso, pero creo que estoy dando elementos interesantes, porque al final de lo que se trata es si éramos o no cubanos o éramos españoles en el siglo XIX. Y no solamente en el aspecto jurídico. ¿Cómo? Pero es que la ciudadanía es un elemento del derecho, es un elemento jurídico, no es un elemento... Pero mira, te voy a poner un ejemplo, a ver si este ejemplo te ayuda. Yo estudié Derecho. Las leyes de Indias, que eran las leyes emitidas en la metrópolis para que fueran aplicadas en América, en las colonias, que entre ellos Cuba, eran leyes que por las condiciones de esa época, recuerde, España llega a Cuba en el 1492, siglo XV, pero no abre las primeras villas a partir de 1511, que es Baracoa, y de ahí todas las demás, o sea, en el siglo ya XVI. Pues en esta época no había telégrafo, en esta época no había comunicación rápida. Entonces, la comunicación era en barco y a veces una ley para que se fuera ejercida en las colonias o en Cuba, en este caso, que es el que me interesa, demoraba mucho en llegar y en rebotar la información a Cuba. O sea, meses. El barco se tomaba en ir y venir con la respuesta a un asunto legal que había que tomar. Entonces, había un dicho muy importante y me dijiste que habías estudiado hasta cuarto año de la carrera, o tienes que haber estudiado esta parte, porque esto es historia general. No se cumple.
Correcto. Entonces, esta frase definía perfectamente que la ley en Cuba no era aplicada de la manera que se aplicaba en el No, señor. continente. No, Déjame, señor. déjame Tú no terminar, que las puedes decir que personas... por eso. No, es que Déjame eso no terminar, es Michael. así. Michael, a ver, Dale, dale. es muy importante para el debate que tengamos cultura del debate. Si tú quieres, yo termino ya mi exposición. No, no, Solamente, dale. y entonces te doy la oportunidad, porque no quiero que te sientas mal, pero tampoco quiero que me interrumpas. Porque No, si me interrumpes, la información llega a media a la persona que lo tiene que escuchar, que son las personas que están acá conectadas, que quieren aprender de verdad el tema. Porque el que ya piensa de un lado o de otro, no le vamos a cambiar en la opinión. Yo quiero de verdad dar elementos y que cada cual haga lo que quiera, porque además aquí vengo, te lo juro, a aprender. Lo que pasa es que tengo mis elementos que confirman que éramos cubanos ya en el siglo XIX, nos sentíamos cubanos, pensábamos en Cuba, éramos cubanos, porque además está el elemento político que te hablé, está el elemento económico. En el año 1820, Cuba se convirtió, según Hugh Matthew, que era un economista brillante, se convirtió en la colonia más rica del mundo entero. De todas las colonias que existían, de todas las metrópolis que existían de la época, que eran unas cuantas, Cuba era la colonia más rica del mundo. ¿Por qué? Porque vino el elemento de la sacarocracia, cuando vinieron todos estos franceses de Haití con nuevas tecnologías. Lo que fue un fracaso en España, fíjense, si no nos parecíamos mucho, que la revolución industrial, que fue un fracaso en España, fue un éxito en Cuba, porque en Cuba se aplicaron nuevas tecnologías en los centrales, en los ingenios, lograron desarrollar tanto que nos convertimos en la colonia más rica del mundo, y llegó un punto en que económicamente ya la metrópolis no podía contener a Cuba. Cuba, por eso tenía más de 90 títulos nobiliarios. En Cuba había más marqueses y condes, porque se lo daban con tal de contener esta sacarocracia, esta gente con poder, que además hacía mucho comercio con Estados Unidos. Pero a donde quiero terminar es en el tema del derecho. El tema del derecho, vaya, que es la parte que tú quieres que yo llegue, porque no te interesan los otros elementos que son muy importantes. Es más, son más importantes que el tema jurídico. Recordemos, el derecho, ¿de dónde surge el derecho? Surge del poder, es del Estado. Primero surge el Estado y luego el derecho. Por lo tanto, el derecho se subordina al Estado, porque la función del derecho es única y exclusivamente sostener los hilos del poder. O sea, yo, monarca, legislo lo que a mí me dé la gana, porque yo necesito que ese derecho, ese ordenamiento jurídico, esas normas jurídicas sostengan mi poder y establezcan esa relación con los ciudadanos, con los súbditos, como usted lo quiera llamar. Entonces, me habla mucho del siglo XVIII y sobre todo de la Constitución de 1876 en el argumento tuyo, pero no me hablas del siglo XVII, XVIII, XV, XVI, digamos, porque el XV pasó Colón por acá y siguió para Dominicana. Pero la realidad es que el derecho responde al poder, exclusivamente, no responde a los ciudadanos del territorio conquistado o dominado, que era la relación real que existía entre España y Cuba. Y eso no lo hace peores ni lo hace mejores. Esa es la historia de la humanidad. España fue provincia de Roma. Y entonces los españoles son romanos. Y vamos a fijarnos pero Roma sí lo trató como provincia, porque incluso tuvieron un emperador que era español, Trajano, que además tenía sede creo que en Toledo. Entonces, estamos hablando de cosas que a veces queremos forzarlas, pero no es solamente el elemento jurídico, hermano. Y ya con esto termino, porque no quiero... No, los demás elementos jurídicos yo lo di ya en el video anterior, que recomiendo que vean, que es el tema del Tratado de París, que aunque me dijiste Wenceslao de Villaurrutia, lo anoté. ¿Cuál es la otra persona? Eso sí no lo sabía. Buenaventura Abarsuza. Buenaventura. Abarsuza y Ferrer, pero ahí el duro es Wenceslao. El duro Abarsuza es Ferrer. Esto me interesa mucho, porque esto sí no lo sabía, hermano, y es un elemento que me aporta, porque yo soy un apasionado de la historia, yo no quiero tener la razón, yo quiero aprender de verdad. Y gracias por esa observación, te lo acepto, voy a investigarlo y entonces daré mis opiniones. De todas formas, quien firma eso son los españoles, no hay una firma de nadie representando a Cuba, porque evidentemente Cuba era un territorio ocupado por España y España se sintió todo el tiempo con el derecho de disponer de Cuba como quisiera. Ese es mi punto de vista. Pero además, en la Constitución de 1901, artículo 7, inciso 1, dice bien claro que no acepta la doble ciudadanía. O sea, todos esos que fueron relegados o supuestamente relegados por el Tratado de París, que se le privó, aquí está, artículo 7, esta es la Constitución de 1901 de la República en Cuba. Inciso 1, por adquirir ciudadanía extranjera. Y además están las disposiciones transitorias segunda, que es
dice que los nacidos en Cuba, los hijos de naturalización de Cuba, que al tiempo de promulgar esta constitución fueran ciudadanos de algún estado extranjero, no podrán gozar de la nacionalidad cubana sin renunciar previa y expresamente a la que tuvieran. O sea, desde mi punto de vista, si no alcanza con el Tratado de París para entender que ya Cuba no quería de manera tácita o expresa, es decir, con gestiones o de manera no formal, ya no quería ser parte del Reino de España. A mí yo lamento a veces cuando las personas tratan de analizar estos hechos con determinadas pinceladas sin ver el big picture, como dicen los norteamericanos. Pero ya con esto voy a terminar porque no quiero agobiarte. Solamente un detalle más. De los 138, creo, capitanes generales que hubo en Cuba, ni uno solo fue cubano y no sé, ¿no hay algún cubano? ¿Cuál fue? De los 138. Joaquín de Espeleta, que además fue presidente del Senado, es decir, no solamente ¿En qué año fue? ¿Te acuerdas? Yo lo busco. Pero Joaquín de Espeleta, o sea, él fue capitán general y capitán general de Cuba, que no es lo mismo. Es decir, tú puedes ser capitán general, pero no capitán general de Cuba. Capitán general de Navarra, de Cataluña, de Galicia, de Madrid, de Extremadura, o sea, porque, o sea, hay una vieja norma que es que dice que usted no, si tú buscas los obispos, ningún obispo es obispo del lugar donde nació. No, pero eso es otra cosa. El obispo es lo mismo, es lo mismo. No conviene que tú seas capitán general. Tú puedes ser capitán general. Obispo es otra cosa. Obispo es una institución que deriva de la religión, de la Iglesia Católica. Ya eso es otro asunto. No. Hablando de la participación de ciudadanos en el territorio nacional. Pero es que los capitanes generales no son, bueno, en fin. Es más, la Carta Autonómica, y con esto sí termino, te lo prometo. La Carta Autonómica de noviembre de 1897, donde se le concede la autonomía a Puerto Rico y a Cuba, establece que los capitanes generales, a pesar de ser autónomos, todo lo demás, eran designados por el rey, nombrados por el rey. Claro, entonces, por el monarca, ¿no? Porque en este caso era María Cristina, la regente. Pero a donde voy pensar. Sí, dime. A donde voy es que no teníamos el derecho al sufragio pasivo. Los cubanos no podíamos ser elegidos, elegir a nuestro principal administrador de Cuba. O sea, fuimos todo el tiempo una colonia de España. Todo el tiempo fuimos sometidos a una dominación española, no a una libertad cívica, donde teníamos ejercicio de nuestros derechos. Y además, yo no he querido citar de nuevo lo de los estudiantes de medicina, pero ellos a lo mejor fueron impulsados por los voluntarios, pero Weyler era puramente español, Valeriano Weyler, que también tenía un asunto personal porque le habían matado a su hermano en Bayamo, pero más allá de eso era español y lo trajeron a reconcentrar a civiles y a causar un daño terrible, porque a él lo trajeron a dominar a Cuba y él decidió picar a Cuba en trochas y además reconcentrar a civiles, no a mambises. Los mambises estaban luchando en la Manigua, ellos reconcentraron asientos, que eso pasó después con la Segunda Guerra Mundial y Hitler. O sea, Cuba experimentó primero eso. Esa reconcentración fue un acto atroz. Y si no coincides, ahí sí estamos, en contra de todos los elementos históricos. Pero bueno, te voy a dejar ya el tiempo de réplica, hermano. Adelante. Yo voy a escuchar. Mira, vamos a ir al tema. Yo no voy a meterme en más cosas, voy a ir al grano. Lo de la población y el territorio es así como tú lo dices. El Estado tiene dos elementos, población y territorio. Pero para tú la palabra colonia en este contexto se entiende como un apéndice del Estado, una minusvalía, algo accesorio. Y si los elementos que conforman el Estado son territorio y población, entonces solo puede comprenderse la colonia como un territorio de menor entidad, es decir, sin representación política parlamentaria, o una población que carece de los mismos derechos que el resto de los territorios. En resumen, el elemento que marca la colonia es una diferencia de derechos. Entonces, supongamos que usted puede asignar un valor numérico a la totalidad de los derechos que tú tienes. Y entonces, en esta imagen de la colonia, pensamos que los españoles tienen 200 y nosotros tenemos 70. Y que, por supuesto, ellos pueden hacer más y nosotros podemos hacer menos. Y esto no es exactamente así. Voy a tu video. Nacionalidad y ciudadanía para España es lo mismo, es indistinto.
se usa ambas, se usa nacionalidad y se usa ciudadanía para significar lo mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, no. Usted puede ser nacional americano, pero no ciudadano, como es el caso de Samoa, de los samoanos. Entonces, la ciudadanía en este caso es un derecho. Es un derecho además ancestral, que no, el sufragio es, digamos, el cherry on top, es la guinda del pastel, pero es la punta del iceberg. Pero la ciudadanía, la nacionalidad, el derecho de naturaleza te da muchas facultades. Por ejemplo, desde los tiempos antiguos, desde la Edad Media probablemente, el derecho a heredar, el derecho a casarte, el derecho a tener negocios, el derecho, o sea, una serie de derechos que no están relacionados con el sufragio, porque en el antiguo régimen nadie sufragaba en el antiguo régimen, es lo que quiero decir, y existía la naturaleza. Como te dije, nosotros somos españoles antes que los navarros. Los cubanos somos españoles antes que los navarros. Entonces, como fundamento de hecho, usas el documento de Carlos Manuel de Céspedes, que tiene un montón de problemas y que no trata sobre ciudadanía, trata sobre libertad. Libertad y ciudadanía e independencia son cosas completamente distintas. Pero en este caso en particular, y Céspedes no dice en ningún momento que no fuéramos españoles. Al contrario, él no lo dice en ningún momento. Céspedes lo que se está quejando es de la falta de libertad. Eso sí, falta de libertad. Perfecto. Estamos de acuerdo. Entonces tú dices, en el siglo XIX ya éramos cubanos. Pero se habla del siglo XIX como si fuese un punto cierto y determinado a las 3 de la tarde, el 2 de enero. Y son 100 años, son 5 generaciones. Mencionas a los Abacuá, por ejemplo, que se crean en el 33. Pero eso no significa, y hablas de la autopercepción, pero eso no significa que se autopercibían como cubanos en el 33, ni en el 36. Es decir, hace falta un tiempo para que esa población se integre y se autoperciba. Y aun cuando se autoperciba como cubano, eso tienes que explicar todavía la independencia. Es decir, yo soy habanero y no quiero independizarme de Cuba. Y tú a lo mejor eres oriental y no quieres independizarte de Cuba. Es decir, el hecho de que tú tengas una identidad local no significa que quieras independizarte de un ente más grande. O sea, esa parte no está bien explicada, no hay un nexo causal. Y lo estuve escribiendo aquí sobre el arte, qué sé yo, toda población suficientemente aislada desarrollará su música, su arte, su literatura, pero eso no explica la independencia, eso no explica quererse independizar. En el caso de que éramos cubanos, sí, puede ser cubano. ¿Y qué? O sea, la mayoría de la población, es decir, los independentistas siempre fueron minoría, siempre fueron minoría. La mayoría de la población siempre quiso quedarse con España. Y prueba de ello es las elecciones de abril de 1898. El 50% de la población fue a votar. Eso es un plebiscito. Eso es casi un plebiscito. Entonces, evidentemente, no nos vamos a poner de acuerdo. Está bien, no hay ningún problema con eso. Pero yo pienso que hay que tener, o sea, la ciudadanía, que es lo que estamos hablando, es lo único que estamos hablando, de la ciudadanía española de los cubanos, que fue retirada ilegalmente por el Tratado de París. El Tratado de París es una norma que lo que hace es legalizar el desarraigo, porque dice los súbditos españoles naturales de la península, es decir, los súbditos españoles naturales de ultramar, ¿qué pasó con ellos? Son desnaturalizados y convertidos en apátridas, y esto es ilegal. Esto es ilegal y no tiene sentido tener una colonia llena de ciudadanos. Es decir, si tú eres ciudadano y si tú vas a votar por los representantes al Parlamento Nacional, usted no es una colonia, usted es parte del territorio nacional. Entonces, ¿cuál es el tema digamos, de que tú no te sientes que tú no eres español? Bueno, tú no te sientes que eres español porque la historiografía cubana que se ha redactado en el siglo XX y es una historiografía que está parcializada, que lo que quiere hacer es enterrar la historia. Pero si tú
Si tú lees la prensa del siglo XIX, te vas a dar cuenta que los cubanos nunca existió esto de que criollo, de que tú eres español y que yo no tengo derecho. En la prensa no existe eso. En la prensa hay asimilistas o autonomistas. Hay liberales o conservadores. Hay constitucionalistas o insurrectos. Pero todos son españoles. Absolutamente todos. Ya. Ok, yo sigo insistiendo que hay un problema aquí de terminología jurídica. Cuando hablamos de ciudadanía, ya que quieres hablar de ciudadanía, voy a dar algunos elementos más. La ciudadanía surge en Roma. Por lo menos el concepto moderno que hay es en Roma. Y en Roma había ciudadanos de diferentes categorías. El ciudadano romano, está el ciudadano peregrino, el ciudadano latino, y luego se encontraba el resto de personas en de las denominaciones, los patricios, los plebeyos, los ilotas, hasta los esclavos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fuimos ciudadanos, sí, pero de cuarta categoría. Y dicho sea de paso, en Roma cada ciudadano tenía sus poderes. Como tú decías en la comparación de si era 200 en tal lado y 100 y pico en Cuba, eso mismo en Roma. El ciudadano romano tenía plenos derechos a abuso, a disfrute, a todo, posesión. El ciudadano peregrino, que era aquel que llegaba al Imperio Romano, de peregrino de afuera, tenía determinados derechos, pero no tenía otros, como el del sufragio. Y los ciudadanos latinos eran aquellas provincias como Hispania en un momento o como cualquier otra que tenían determinados derechos que no eran puros los derechos del romano, del ciudadano romano, no del Transtiberium, como yo dije aquel día, que eran los más allá del Tíber, sino en Roma. Lo mismo pasa en el concepto en España y Cuba. Éramos ciudadanos de cuarta categoría. Tú hablas en el año 1898 en abrir las elecciones para este tema autonómico. Si mal no recuerdo, dijiste 50%, ¿verdad, Michael? Esto es imposible y lo voy a decir por un simple hecho. La población cubana, es decir, era 50% de los que tenían la capacidad jurídica para participar en las elecciones. O sea, era un fragmento muy pequeñito de la población cubana. Se estaba dando la espalda totalmente al resto de la población. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres en Cuba tuvieron derecho al sufragio en el 1917 gracias a la influencia de la masonería, porque era parte del mundo en que se vivía. Pero además los esclavos, los libertos, los mambises que no participaron, o sea, participó un 50% del 25, 30, 40% que iba a participar y que tenía ideas autonomistas porque eran los partidos que se habían permitido durante este periodo del 78 al 95. O sea, es un elemento muy importante aclarar porque 50% de la población no participó. No había ese acceso al sufragio universal. Del padrón electoral. 50% del padrón electoral. Fue lo que dije. Importante esa aclaración. No, pero eso no. Yo entendí por lo menos de la población y podemos echar para atrás, pero no importa. Esto es un tema adyacente. Lo más importante para mí es que se entienda que éramos ciudadanos de cuarta categoría. Estaba el peninsular de primogénitos, estaba el segundón en España, que era el que no tenía derecho a la herencia y por eso se emigraban tanto, que eran los segundos hijos, y estaba la mujer que no tenía derecho y los esclavos quizás. Nosotros estábamos detrás de la mujer en derechos cívicos porque los derechos de casarse y esas cosas no forman parte de la ciudadanía exactamente. La ciudadanía es una categoría político-jurídica y es importante que se entienda. No son los derechos civiles a la propiedad, a otras cuestiones. Son derechos políticos. Cuando se habla de un ciudadano, yo tengo, por ejemplo, derechos civiles sin ser ciudadano de este país, de ningún país que yo vaya, porque hay que reconocer mis derechos humanos, hay que reconocer mi derecho a la propiedad, en fin, toda la gama de derechos que hay. Pero no los derechos políticos. Derechos políticos yo adquiero una vez que soy ciudadano del país porque es una categoría jurídica política y en esa parte es donde Cuba no lo tenía. Entonces, otro asunto importante que quiero tocar para ya finalizar este tema de la réplica, y te voy a dar derecho a contrarréplica, es el tema de si era un derecho fundamental, porque te he escuchado en varias intervenciones decir que era un derecho fundamental el derecho a la nacionalidad y ese derecho no puede ser violado. Y esto no es correcto, porque el derecho a la nacionalidad se convirtió en un derecho humano, es un derecho de tercera generación que aparece a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre del año 1948. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial con la ONU, es que se otorga este derecho y se reconoce como el derecho, creo que número 15 de los 30 derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es incorrecto valorar
que en el siglo XIX, en el año 1898, no sé, en este periodo, había derecho a sostener una nacionalidad que, como siempre te he dicho, es un vínculo jurídico, un vínculo sinalagmático con el Estado y el individuo. Pero además, para finalizar ya, porque me hablabas ahorita de que la ciudadanía y la nacionalidad era considerada igual para España, y aquí también quiero hacer una aclaración. El Estado-nación es algo nuevo que surge a partir de la Revolución Francesa 1789, quizás con la Revolución Americana 1776. Y España estaba en Cuba desde 1492, establecida en 1511. Entonces, estamos hablando de ese periodo anterior donde no había nacionalidad. Los estados-nación es un invento moderno, por lo tanto no era posible compararlo, equipararlos los dos. Pero bueno, mi argumento es, hermano, que éramos cubanos, que ya en el siglo XIX, por una serie de elementos que componen la nación, ya teníamos una cultura nacional, teníamos religión propia, a pesar de tener elementos dentro de nuestra nacionalidad que por supuesto involucran a España, involucran la herencia hispana que es tan importante y tan valiosa. Yo soy, perdí acá la señal de producción, yo soy un hispanista, a mí me gusta mi cultura, a mí me encanta la cultura española, me gusta la comida, me gusta la herencia del swing que tenemos de España, no me gusta mucho que seamos un poco vagos y no sepamos invertir, que es algo que también tenemos de España, pero a la misma vez que seamos iracundos, no me gusta que seamos tan pasionales, que a veces no tenemos cultura del debate, que eso también lo tenemos de los vándalos, que es, por ello se deriva Andalus y después la ocupación musulmana, pero analizar así simple y llanamente, que porque éramos, lo decía en la ley que promulgaban desde España, los que gobernaban, que éramos ciudadanos y que teníamos todos los derechos, me parece un poco, cuanto menos, apresurado la valoración. Entonces, nada, mi brother, yo espero que los elementos que haya dado, yo hubiera querido dar otros, pero realmente, no sé, me parece que España tuvo mucha convulsión política en el siglo XIX como para sostener un periodo de normalidad, porque también hay que analizar toda la ocupación. Es más, recordemos, España tuvo en Cuba 406 años, desde 1492 hasta 1898. Y fue al final de esa ocupación, en 1897, cuando nos reconoce con la Carta Autonómica que éramos autónomos, como provincia autónoma. Es que si eso no es un ejemplo, ¿cuál lo es? Además, cuando el cubano se portaba mal políticamente, que es el derecho que no teníamos, ¿qué pasaba con el cubano? Lo desterraban. ¿Pero lo desterraban a dónde? A España. O sea, no nos consideraban tan provincia cuando en vez de mandarnos afuera, como hizo Carlos III con los jesuitas, que los mandó y los expulsó del reino total, los expulsó de Cuba, que dicho sea de paso, el primer poema que se conoce escrito para Cuba es un poema en latín que no es Espejo de Paciencia, es un poema escrito por un jesuita que había nacido en Cuba y que se fue en los barcos cuando Carlos III los expulsó y que escribió este poema que se conoce muy poco porque está en latín y es un poema corto. A mí me encantan los poemas. Pero donde voy es, cuando expulsó a José Martí, a Fermín Valdés Domínguez, no lo mandó a Francia ni lo mandó a Estados Unidos, lo mandaron a España, porque ellos consideraban que desterrarte era sacarte de tu tierra, de tu territorio que ya era Cuba en el siglo XIX. Entonces, si es verdad lo que dice, son 100 años, pero son 100 años de uno tras de otro, oportunidades tuvimos muy mala suerte con España, te lo digo sinceramente, hermano. España tuvo dirigentes. No España como nación. España como nación es una estructura bella que nosotros vivimos orgullosos de nuestra herencia. Yo tengo herencia de España y herencia de África. Pero tuvimos la mala suerte de tener dirigentes muy tercos. Hubo monarcas absolutos que no quisieron entender lo que pasaba con Cuba. No supieron manejar el tema Cuba y perdieron a Cuba no por conspiraciones judeomasónicas, no porque Estados Unidos, no por Inglaterra y el invento que no sé quién, que Francia. Lo perdieron por los españoles. Por eso la catástrofe del 98, porque fueron tomando decisiones incorrectas una tras otra en cada una de las etapas de la historia del siglo XIX, donde los cubanos, ya termino, los cubanos le estaban diciendo, por favor, dame libertades, porque no me las estás dando. Entonces es un hecho indubitable, hermano, que no teníamos libertades, que éramos una colonia. Y me alegra mucho que digas el término colonia, porque pensé que ibas a hablar más de provincia, que me pone muy nervioso, porque digo, coño, si éramos provincia, ¿por qué sacaban a Martí de Cuba y me lo mandaron a España? Pero dime lo que ibas a decir. A ver, la ley penal, lo que se aplicó fue la ley penal española, una de las penas era el extrañamiento. Pero justamente tú solo puedes desterrar dentro del territorio nacional.
Es decir, no es que lo estás mandando, no puedes mandarlo para Francia, tú no puedes mandar a un ciudadano tuyo a un país extranjero. O sea, tú lo tienes que desterrar. Cuba lo hace hoy en día. Cuba lo hace. Pero estamos hablando de España. Estamos hablando de España, la ley penal española. El destierro, que era una pena, como mismo habían en Madrid, habían desterrados cubanos, en Cuba habían desterrados de Cádiz. O sea, no te vayas a pensar, no, Cuba es parte del territorio español y la pena de destierro... No, me reía de un comentario, disculpa, me reía de un comentario que decía de Oriente a Occidente, muy cómico porque yo soy oriental y entonces decía desterraban de Oriente a Occidente, no me río de ti, hermano. Lo otro, no, tranquilo, no pasa nada. Lo otro, la ciudadanía es cierto que es un derecho sinalagmático, pero no es cierto que el Estado puede quitarla así como si nada. Eso no es cierto. La ciudadanía originaria solo puede ser renunciada. El Estado no tiene capacidad jurídica suficiente para eliminar una relación jurídica originaria. Por supuesto, Cuba lo hace. Cuba lo hizo en el 71, Nicaragua lo hace, pero no son estados de derecho. No son estados de derecho. España ha sido un estado de derecho durante mucho tiempo. Los que no entendemos eso somos nosotros, que oponemos a ese Estado de Derecho los panfletos de las constituciones mambisas, que son un desastre. Y esa es la razón por la cual la beligerancia cubana nunca fue reconocida. O sea, España dio muestras de una altura increíble. Y Weyler no es lo que se dice que se cuenta. Los estudiantes de medicina, esos muertos son nuestros. A nosotros nos debe dar vergüenza. Llevamos 150 años endilgándole ese muerto a España. España no quería matar a los estudiantes de medicina. Eso fue la histeria. Cuando un pueblo es enceguecido, se enceguece por estas cuestiones políticas, esas son las cosas que puede hacer. Y es lamentable. Bueno, entonces, en ese sentido, la ciudadanía existe desde la Edad Media, o sea, existe desde hace mucho tiempo, que se llama derecho de naturaleza. En el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de Simancas y en el de India, hay un montón de expedientes sobre la naturalización española. Gente en Cuba que pedía naturalización española. O sea, que no tiene sentido no tiene sentido que los cubanos seamos ciudadanos de otro estado que España. El hecho de que tú tengas tu música y tu comida y tu cosa no te explica la independencia. No explica la independencia, es lo que quiero decir. Está bien, entonces hemos expuesto ambos las posiciones. No sé si hay algunas preguntas de los hermanos que están en el chat, de la gente que está en el chat. Me parece muy interesante. ¿No ves las preguntas? Se las podemos poner acá. Si la pinchas, creo que la podemos ver en el... ¿No? ¿No hay preguntas, solo comentarios? ¿Cómo le hubiera guindado de una mata de ceiba? Es que eso es muy cómico. Es muy cómico los comentarios, que me estaba riendo de eso. Pongan preguntas si quieren, o si quieren pongan preguntas y las vamos respondiendo, o para uno o para el otro, algo que quede en el tintero. En fin, y vamos hablando de eso. A ver, ¿ves que es funny? Entonces me estaba riendo de eso, Michael, y me sentí mal en el momento que me reí cuando pusieron de Oriente a Occidente, que lo pusieron por ahí arriba, porque se podía interpretar que me estaba riendo y ni siquiera no era de tu argumento, sinceramente. Tranquilo. Un saludo a todos los que se van incorporando o que no desde Madrid. Tenemos mucha gente de la madre patria, que yo sigo llamando madre patria. A mí me encanta la cultura española y reinsisto, no se puede hablar de Cuba sin hablar de España. Como no se puede hablar de Cuba sin hablar de Nigeria, o sin hablar del Calabar, o sin hablar de Fantú. Ni al revés, ni se puede hablar de España sin mencionar a Cuba. Cuba es una parte integrante de España. Por eso no lo aceptan, hermano. Brian, gracias, que Cuba fue española, pero hay que entender que eso es tan pasado como Roma. No es tan pasado. O sea, si España le da la ciudadanía española a los descendientes de los judíos sefardíes 5 siglos después, se la tiene que dar a los cubanos porque ha pasado un siglo. Es decir, es un problema de que los cubanos, la manera de que pueden ser libres es siendo ciudadanos españoles. ¿Ok? La ciudadanía española fue retirada ilegalmente y debe ser restituida a los descendientes de esos españoles. Ese es mi criterio. Ahí yo opino lo contrario. Yo no creo que fue ilegal porque el poder lo concentra el Estado y el Estado, al poder tener la capacidad de legislar, porque el derecho responde al Estado. El Estado se concentraba en la reina regente María Cristina. María Cristina me quiere gobernar. Eso me pienso yo. Sí, cada vez que digo eso me recuerda. Exacto. Entonces, la reina legisló
Y le pasó incluso por encima a la Constitución de 1876, que en el artículo 55 Entonces es decía que no ilegal. podía. Sí, Entonces es sí. ilegal. No Entonces lo es, no sí lo es es ilegal. porque no lo es, porque un estado de excepción, quien concentra la soberanía es el verdadero que tiene el poder. Y a pesar de no haber sido declarado un estado de excepción, era una situación de guerra. Y entonces la reina, porque además lo admitieron todos los demás poderes de manera simple y directa. No Nadie lo se admitieron. opuso. No. El Parlamento no estuvo de acuerdo, pero tuvo que aceptar la decisión y el Tratado de París y ahí se quedó. Pero Nadie eso fue a no la significa guerra. que no sea ilegal. Eso no significa que no lo sea. No, el Es poder. ilegal. Pero Es Michael, ilegal. a ver. Además, fíjate, cuando la reina nombra embajadora a Jules Cambon, perdón. Eso es algo recurrente en tus directas, brother. No, horrible. Esa Vivo al sirena, lado de un ¿qué vives? hospital. Vivo al lado de un hospital. Y entonces, Eso es lo dos que cuadras pasa. después hay una estación de bomberos. Y aquí está un hospital. Y después hay un edificio de viejitos. Entonces, a los Triángulo de pobrecitos las viejitos Bermudas. le dan un terepe. Y entonces es horrible. Sí, Por sí. eso Lo he visto en otras directas que te pasa eso. sí, Y tú sí, paras y te frustras. Y... sí. Hermano, Pero pero lo nada, que... Ajá. el ministro que nombra la reina no tiene la facultad, no tiene competencia para hacer para firmar el protocolo de paz de agosto de 1898. No los tiene. ¿Por qué? Porque el artículo 55, inciso 4 de la Constitución de 76 dice que se necesita una ley especial para obligar individualmente a los españoles. Es decir, el Tratado de Paz obliga individualmente a los españoles. Esa ley nunca se hizo. Por lo tanto, es ilegal. Pero es que no se hicieron muchas leyes, Michael, porque la realidad es que el ordenamiento jurídico de España en esa época fue un caos, como fue un caos el gobierno, la monarquía, porque fíjate en un detalle. La Constitución de 1876 se extiende a Cuba en el 1881. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto, 2 de abril Entonces, de 1881. pasó, pero escucha este argumento. Más allá del por qué, pasaron 5 años en que no se hizo efectiva, porque además la misma Constitución del 76 decía que iba a estar recogido en leyes especiales el tratamiento de las provincias de ultramar. Y entonces, pasaron 5 años, en 5 años hubo un limbo jurídico, como hubo limbo jurídico en cada uno de los periodos, cuando quitaban constituciones, cuando quitaron la de Cádiz, pusieron la de Cádiz, quitaron la de no sé qué, pusieron la del 34, quitaron la del 34, vino el sexenio liberal. Entonces, en todos esos impases, nosotros estábamos flotando ahí en el medio del mar Caribe, esperando que decidieran por nosotros lo que iban a hacer con nuestros derechos políticos. Entonces, no éramos ciudadanos de primera clase, dependíamos de una decisión que venía de un continente que estaba bien lejos en ese momento, que no en vano entre Cuba y España, no sé qué cosa inmensa, las olas del mar. Inmenso las olas del mar. Exactamente. Entonces, esto está escrito en el 25, que es muy llamativo, por eso lo leí, y le invito a todos a leerlo, porque ya da ideas de cómo se sentía la élite cubana, las personas preparadas en Cuba, porque la realidad es que la Constitución del 76, esta que tanto te gusta y que era la Constitución vigente, no es que me guste, es que es la Constitución vigente. Sí, esa misma, fue efectiva en Cuba en el 81, 5 años después, hermano. Eso es inadmisible, porque no éramos España. No, porque había una guerra en Cuba. No, porque no, el 76 había una guerra. ¿Cómo tú vas a aplicar una constitución? Además, perdón, no es la constitución del 76 la que se hace extensiva a Cuba, es el título primero de la constitución del 76. Si tú lees el decreto del 81, dice poner en vigor el título primero de la constitución del 76. ¿Por qué? Porque había una guerra. ¿Por qué? Porque había unos bandidos rebeldes, rebeldes haciendo estragos. Entonces tú no puedes poner en práctica esa constitución. Cuando hay una guerra, lo primero que tú haces es limitar las libertades fundamentales. Figúrate esto, imagínate enviar a un representante político a las Cortes de España y que de buenas a primera ese representante político, por votar y representar, lo condenen a muerte. Por un voto, él no lanzó una piedra. Me parece los del 11 de julio. Gracias, mi hermano Brian, por un super chat. Dice wow, gracias, mi brother. No tienes que hacer esas cosas, mi hermano. Gracias, de verdad. No es necesario. Se te agradece muchísimo, Brian. Dice Brian, Cuba fue España, pero hay que pasar página. Hay una identidad patriótica irreversible más allá del cómo se alcanzó la independencia. Hay que entender que no va de los años, sino del peso identitario, cultural, etcétera. Eso estoy de acuerdo. Estoy plenamente de acuerdo. Pero ¿y qué pasa con los que fueron quitados la ciudadanía? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Por qué no se les puede otorgar la ciudadanía española a los cubanos
por ser descendientes de españoles que fueron desnaturalizados. Mira, hay una pregunta muy interesante acá de Oquendón. Y ahora te respondo lo que me estás diciendo. Dice René, una pregunta. ¿Qué estatus legal tenían los ciudadanos de la isla de Pino en el Tratado de París de 1898? Ninguno. No lo reconocían ni siquiera como territorio nacional. Es más, esto fue uno de los logros de Estrada Palma en la negociación del tema de las bases navales, que querían 3, terminó siendo una, terminó no vendiéndola, no regalándola, sino arrendándosela a los Estados Unidos, y terminó por un decreto presidencial que creo que fue en el 1906, y no me maten si me equivoco, pero me parece que fue en esa fecha, donde se reconoce la soberanía sobre la isla de Pino, porque Estados Unidos... Jay Quesada, en el 25, Tratado Jay Quesada. No. En el 1906 hay un decreto presidencial ante que Estrada Palma renuncie, que incluso pasa, él renuncia el 28 de septiembre, estoy hablando de memoria, del 1906, él renuncia el 28 de septiembre. Creo que a principios de septiembre o meses antes, marzo por ahí, él emitió un decreto que la isla de Pino ya era formaba parte del archipiélago de Cuba. Por lo tanto, esos habitantes no eran reconocidos en el Tratado de París. Había un limbo jurídico con ellos. Oquendón, mi hermano, gracias por la pregunta. Y me decías, Michael, ¿qué es lo que me estabas diciendo ahorita? ¿Estaba yo entretenido con la pregunta? No me veía, se fue el tren. Bueno. De todos modos, gracias de todos modos, sí, agradezco muchísimo tu impronta, mi brother, porque yo sé, yo te digo algo, yo admiro mucho a los outliers, como se dice en inglés, que son los fuera de serie, las personas que son capaces de pensar out of the box, fuera de la caja, los que son capaces de defender una idea. A mí me encantan las ideas. Lo malo es la idea cuando tratan de arrojármela encima, no, pero no es tu caso. Tu caso es un cubano más que está buscando una forma más de rescatar la identidad nacional desde tu punto de vista, que lo tienes y está bien y lo mereces porque tienes el derecho a tenerlo, y yo a defendértelo, la obligación de defendértelo. Y agradezco muchísimo de verdad tu posición, que te tomes el trabajo de luchar por tantas personas, de emitir esta demanda y estar en estos asuntos jurídicos que realmente son bien valerosos, porque en todo este tramo me imagino la cantidad de argumentos que tienes que estar para adelante, para atrás. Espero que este programa para nada intervenga en la sentencia que está al salir, ¿verdad? Porque en 2 semanas... Vamos a ver. La sala puede decir lo que sea. Estamos esperando. No, lo más probable es que sea no, y lo digo lo más por probable el que sea no. Sí, claro, no se puede ser idealista en esto porque es un asunto práctico, ¿no? No van a conceder la ciudadanía de la Unión Europea a... Esta sala no. 3 millones. El Tribunal de Estrasburgo puede ser que sí lo bueno, entonces habría que ver. Pero nada, mi hermano, suerte, todo el apoyo del mundo. Gracias de verdad por tu tiempo, por permitirnos hacer el programa hoy con este tema tan polémico. Espero que las personas hayan aprendido algo, tanto de tu versión como de la mía, y saquen sus propias análisis. Gracias de verdad, gracias a todos los que han participado. Dejen sus likes, que son gratis y que ayudan al canal. Sigan a Michael Aristas Salado. Octavio, me tomo el café ahora. ¿Qué dice Octavio? Alguien dijo, toma café para que te acuerdes. ¿Por qué no notificas cuando sales? Dice Octavio Rivero que ¿por qué no notifico cuando salgo? Eso es la campanita, me imagino que tienes que activarla y te dice cuando... Yo salgo todos los días a 8:30 de la mañana, lunes a viernes. En fin, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias. Michael Aristas Salado, un escritor, tiene varios libros en Amazon, vayan a buscarlo, apoyen su proyecto, denle ideas, porque al final se trata de seguir luchando y seguir defendiendo una idea. Gracias por expresarla acá, mi brother. Espero que te hayas sentido en familia. ¿Te sentiste bien? No. Sí, no te sentiste atacado, ¿verdad? No, para nada. Ok, cero animadversión cero. Porque mis seguidores son muy hooligans, te lo decía antes de empezar. Y ellos vienen y me atacan. Me han dicho que estudio por el Pidio Valdés, brother. Estudio historia por el Pidio Valdés. Pero es que toda nuestra historiografía está sesgada en ese sentido. Es decir, esto es una idea que va en contra de toda la historiografía, todo libro que tú sobre historia de Cuba. Hay que buscar las fuentes primarias para tener una interpretación, otra interpretación. Así es. Y sobre todo la que ha transmitido esta dictadura a través de sus centros de adoctrinamiento. Por eso la historia que nos enseñaron en Cuba hay que ponerla siempre en cuarentena, porque es muy adoctrinadora y tendente a cambiarnos todas las versiones de la realidad que pasó. Por eso a mí me gusta tanto Fernando Ortiz, me gusta tanto aunque ellos también tienen sus sesgos, los tenemos nosotros, brother. ¿Cómo no lo van a tener los escritores? Pero en fin, ¿qué pasa? David Mederos, ¿qué dice? A ver, pónmelo aquí en la pantalla.
Michael habla de los estudiantes de medicina y dice que esos muertos son de los cubanos. Entonces eran cubanos o españoles, según sus mismas palabras. Así es. Es que esto es, David Medero es un seguidor, un hermano del programa. Muchas gracias por tu comentario, David. Ya ves, es así. Otra cosa, nacionalidad y ciudadanía de España es lo mismo, pero se aclara siempre si es de origen o por opción. Ahí está. Pues nada, familia, muchísimas gracias. Estoy complacido con el programa. Gracias, Michael, por tu tiempo y cuídate mucho, hermano. Aquí tienes las puertas abiertas para cuando desees regresar. Siempre me comentas ahí o ya tienes ya mis referencias. ¿Ok? Gracias. Un abrazo, hermano. Gracias. Pues nada, familia, ¿qué les ha parecido el tema? ¿Les gustó? Espero que les haya gustado el programa porque realmente es apasionante hablar de historia. Es algo que a mí me encanta y sobre todo si es de buena onda, si es con cultura del debate. Nos interrumpimos un poquito, pero eso es parte de la nacionalidad cubana. Es parte de nuestra idiosincrasia, pero realmente es un debate inteligente. Michael es un muchacho, alguien que sabe mucho del tema realmente. En aquel entonces era simplemente ciudadanía, todo era por origen, aunque nacieras en Cuba, porque Cuba era España. Bueno, era considerada España en ley. Mi hermano Brian, una serie pensante, síganlo en sus canales de YouTube, que este hermano que apoya tanto el canal, él es parte de este canal. Pero mi opinión es, Brian, que esto era en papel, porque en realidad éramos ciudadanos de quinta categoría, cuarta categoría, después de todos los que venían de allá de la península. Y el tema de los estudiantes de medicina sí me duele. Dice Octavio Rivero, Karma, es bueno saber de todo y más de la libertad de Cuba. Exacto, es pensar en Cuba. La única intención que tenemos en un programa como este, y agradezco el comentario de todos, es pensar en Cuba, pensar en nuestros orígenes. Cuba se nos muere porque no hablamos de los orígenes de Cuba. No hablamos de dónde venimos, por qué venimos de esa época, por qué somos así, por qué pensamos así. Hay muchos temas que se quedan en el tintero por obvias razones, pero por ejemplo, a mí me encanta don Fernando Ortiz, este gran etnólogo cubano, cuando incluso inventa un término para describir la criollez en Cuba, que es la transculturación. Existía en antropología cultural la enculturación y la aculturación. La enculturación es cuando un individuo adquiere los elementos de la cultura donde nace. Yo nazco en Cuba y yo adquiero los elementos de la cultura, las costumbres, los mitos, las tradiciones, el idioma del lugar donde nazco. Eso es enculturación. Aculturación es lo que nos pasa a los que emigramos, que asumimos la cultura del país donde vamos. O sea, la cultura del dominado se impone a la cultura del dominante. Es decir, la cultura del dominante, ya en este caso Estados Unidos, en mi caso, para ponerlo en ejemplos prácticos, se impone a la cultura de la cultura dominada. O sea, yo voy asumiendo rasgos de la cultura norteamericana y ahorita me parezco más a un americano que a un cubano. De hecho, en muchas cosas me pasa. Entonces, esto se le llama en antropología cultural aculturación. Pues don Fernando Ortiz, en ese contrapunteo, que es el libro más genial que él escribió, por si lo pueden buscar, a mí siempre me gusta recomendar libros, el libro de contrapunteo sobre tabaco y azúcar, más o menos así dice el libro, Fernando Ortiz. Él inventa un nuevo término, que es un término que es empleado en el mundo entero en estos momentos por los etnólogos, por los antropólogos, y es el término de la transculturación, donde él dice que ni una cultura dominante ni una cultura dominada, que es una simbiosis entre varias culturas importantes que se unen y crean una mezcla nueva, que fue lo que pasó en Cuba, que es la única forma de describir lo que pasó en Cuba en el siglo XIX. A Cuba llegaron personas de todos lados y a pesar de que vinieron personas de baja categoría, también llegaron personas de muy alta categoría. Por ejemplo, del Imperio Yoruba, contrapunteo del azúcar y el tabaco en Cuba. Así es, Oquendón, genial. ¿Qué pasa? Se frizó la pantalla, no sé si me escuchan. Dígame si me escucha, por favor. Porque se ha frizado aquí la imagen. Por favor, pongan en los comentarios, ¿se escucha? Sí, yo creo que se escucha. Pues nada, voy a seguir aquí hasta que la imagen regrese. Sí te escucho, perfecto. Si me escuchan es lo que me interesa, más que me haya quedado ahí frizado como si estuviera en una tabla de surf. Pues le decía, este contrapunteo es vital para entender el mestizaje cubano, la criollez en Cuba, este ajiaco que conformamos con varias nacionalidades. El cable dice Maylin. Que va, yo no puedo con los comentarios, no puedo hacer caso a los comentarios porque si no me voy completo del tema. Les decía, la transculturación es el gran aporte del etnólogo cubano don Fernando Ortiz,
que él decía que era la mezcla de varias culturas importantes. A Cuba llegaron de la religión yoruba personas que habían sido dominadas de esta Roma de Nigeria, que era Ile-Ife, que había sido sometida por el imperio de Oyo, y llegaron muchos personas que habían sido Oba, o sea, que habían sido reyes en Ile-Ife, y además sacerdotes que sabían mucho de religión y trajeron toda esta cultura a Cuba, y esto se unió en simbiosis, en sincretismo con la religión católica, con los bantúes que vinieron del Congo, con los calabaríes o los carabalíes que vinieron del Calabar en esta parte entre Camerún y Nigeria, y entre todos ellos aportaron elementos nuevos a la cultura cubana, no solamente en la religión, que es lo que más conocemos, sino en la música, la percusión. Si nosotros incluso en el lenguaje que empleamos nos ponemos a hablar, Miriam Prieto Rodríguez, gracias por estar acá. Ella es la esposa de Alexander Fábregas, de este patriota. Ellos están en Cuba. Gracias por verme, gracias por participar. Muchas gracias, Miriam, por estar acá. Un abrazo. Pues le decía, ¿qué está pasando acá? Esto se está frizando. Ve a ver, quita la imagen y ponla de nuevo. Le decía, nosotros tenemos lenguaje que es muy de nosotros. Este lenguaje que si nos ponemos a hablar con un español no nos entiende. El español no entiende, bueno, ahora un poco más, pero si uno habla de H, habla de ID, habla de orichas, habla de batá, habla de cosas así, el español no entiende de qué estamos hablando, y el cubano, todo cubano sabe exactamente de qué estamos hablando. Entonces, si quiere, bájalo a 480 a ver si aparece. Ahí está. Pues nada, aquí regresé a la imagen. Disculpen esto, es que estoy transmitiendo de StreamYard y hace rato no lo usaba y no sé por qué StreamYard está tan majadero hoy con con un programa de radio sabroso. Prende la luz. Qué terrible. Pues nada, espero que hayan aprendido mucho en el programa de hoy, que les haya gustado el tema, que nada, que busquen sus propios elementos, que comprendan que Cuba es un ajiaco que se comienza a cocinar a finales del siglo XVIII y se termina de hacer en el siglo XIX cubano, que es el siglo de la cubanidad. En este siglo tenemos los mejores instrumentos para entender lo que es Cuba hoy. Quiero agradecer a todos, de verdad, por haber participado. A los comentarios, por favor, yo no estudio por Elpidio Valdés. Esa no es mi referencia histórica. Yo tampoco soy un historiador. Yo soy otro cubano más que trata de compartir elementos de esta cubanidad que se nos muere. Sin más, los dejo. Agradezco muchísimo su presencia. Nos vemos mañana a 8:30 de la mañana. Recuerden que mañana tenemos el programa con el profesor Albuquerque en Enfoque Ciudadano. A las 9 de la noche vamos a tener una participación de nuevo ahí. Somos un ajiaco español, dice Brian, pero también somos un ajiaco africano, español, chino, francés. Es más, yo soy de Santiago de Cuba, siempre me gusta hablar de lo que yo sé. La conga santiaguera es una conga que no se parece a ninguna conga, porque es una conga que tiene elementos franceses, tiene elementos chinos, tiene elementos africanos. Entonces es una conga que se compone por la corneta china, el quinto que es africano, las llantas estas que se le agregaron después en el siglo XX, en fin. Pues nada, familia, los quiero mucho, de verdad que me encanta este tema, me quedaría aquí hablando una eternidad, pero no quiero aburrirlo, no quiero echarle a perder la primera parte que ha sido brillante, la exposición de Michael Arista Salado. Muchas gracias a todos, gracias por estar acá, nos vemos mañana en la noche estamos en Enfoque Ciudadano en las plataformas de Cubanos por el Mundo y vamos a seguir haciendo Cuba, vamos a seguir haciendo patria, vamos a seguir pidiendo libertad para todos nuestros hermanos secuestrados por esa criminal dictadura que hay en Cuba por 65 años. Se trata de Cuba, se trata del cubano, se trata de nuestras raíces y de nuestras tradiciones. Si lo entendemos, vamos a entender que patria no es un partido, que no es ni siquiera una ideología criminal, no es ni siquiera una persona, porque el cubano no es el Partido Comunista Criminal de Cuba. Cubanos somos todos, estemos dentro o fuera de Cuba, seamos del siglo XIX, del XX o del XXI. Cubanos somos y seremos a través de nuestras raíces y nuestros ancestros africanos o españoles. No se entiende a Cuba sin entender a España. No se entiende a Cuba sin entender todos los procesos que nos llevaron al día de hoy. Amar a España es amar a Cuba, pero por sobre todas las cosas, amemos Cuba. Nos vemos mañana. Recuerden que aquí se les quiere, pero que por sobre todas las cosas se les quiere libres. Libertad, igualdad y fraternidad.